Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, les cuento que hoy tengo un problema con mi cámara. No sé por qué se ve una sombra y no me veo yo. No sé si está desconfigurada o demás, pero pues igual les voy a compartir la presentación y vamos a empezar. Segundo, trato de organizar aquí. Les comparto la presentación y comenzamos. Un segundo, por favor. Desbloquear. Hola Valentina, ¿tú me escuchas bien? Es que no sé por qué mi cámara no sirve. ¿Me escuchas? Hola, profe, sí. Bueno, no sé por qué no me veo, pero espérame para las notificaciones. Segundo. A ver si de pronto aquí. Ok. Bueno, no me veo, pero aquí estoy. Vamos a comenzar. Bueno, la sesión de hoy es ese paso a paso que nosotros debemos tener para, para empezar a realizar la estrategia, que es una de las actividades que ustedes tienen para presentar. Entonces son 11 pasos para poder estructurar los acuerdos y perdón, esto se quedó ya. Para poder hacer los acuerdos de esa estrategia que ustedes tienen. Entonces, tengan en cuenta que la estrategia es algo que se hace a largo plazo, es un diseño, es una estructura, no se improvisa. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta todas las variables internas y externas que vamos a tener en la negociación y por eso debemos generar una estructura que nos oriente para que podamos al final alcanzar el objetivo y con éxito una negociación. Entonces, la estrategia comienza con el contexto legal, económico, cultural que hemos visto dentro de dentro de nuestras sesiones. Y digamos que allí uno de los modelos o una de las características importantes que nosotros debemos tener en cuenta es poder hacer el PESTEL. Recuerden que el PESTEL es un análisis político, económico, social, mm, legal, ecológico y tecnológico que nos va a permitir a nosotros saber cuál es el terreno que estamos pisando, saber qué es lo que nosotros necesitamos o debemos comprender de la cultura con la que nos vamos a sentar al frente a negociar. Debemos tener en cuenta los intereses, lo vimos cuando vimos los modelos de negociación y los tipos de negociación, no son posiciones de cada uno de los negociadores, son los intereses de la estrategia de negociación lo que vamos a debatir, lo que vamos a hablar. Entonces, por ello debemos tener muy claro cuáles son esos intereses que tienen las dos partes
sobre todo si vamos con el modelo de negociación de Harvard, el win to win, que es ganar, ganar, para que podamos darle cabida a los intereses de la contraparte, pero también a nuestros intereses dentro de la negociación. Tercero, debemos mitigar los riesgos. Como les decía anteriormente, debemos ver cuáles son los escenarios a los que nos enfrentamos. Si la contraparte me dice que no, si la contraparte me dice que sí, si el dólar sube, si el dólar baja, si hay cambios en el contexto, ejemplo, las guerras que estamos viviendo hoy en día. Si hay cambios, ejemplo, en el transporte internacional, en las aduanas, en las mercancías y cambian los aranceles. Todos esos riesgos debemos mapearlos, si bien nunca van a ser cero y si bien como riesgos se pueden presentar, ¿cierto? Eso es mm, un entorno incierto. Si se llegaran a presentar, pues saber cuál es nuestro camino a seguir y con ese camino a seguir, saber cuál es nuestra acción pertinente en cada uno de esos escenarios. Luego, venimos con el poder de negociar, el poder negociador. Allí, digamos que es muy importante recurrir a Peter Drucker y a Porter. Estos dos autores nos van a dar unas bases importantes para poder entender cuál es el poder de negociar dentro de las 5 fuerzas de Porter. Hay dos poderes de negociación importantes, uno el poder de negociación con los clientes y el otro el poder de negociación con los proveedores. Entonces allí vamos a poder saber cuál es nuestro alcance, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras opciones. Ejemplo, con los proveedores, el tiempo para pagarles, el tiempo de financiamiento, la cantidad y valor de una materia prima. Y en cuanto a a los clientes, perdón, el poder de negociación que tenemos para la aceptación de nuestro producto según el factor diferenciador. Entonces, esto nos va a hacer determinar si estos intereses del segundo punto se logran obtener en ese poder de negociación. Debemos saber en qué marco nosotros vamos a negociar, cuáles son los modelos. Recordemos que hay una negociación distributiva, ¿sí? En donde pues todos vamos a ganar, en donde todos tenemos dentro de la mesa unos intereses y que se espera que las contrapartes queden satisfechas con el acuerdo. Y tenemos otro tipo de negociación en donde uno gana y otro pierde, que es una negociación mucho más estricta, mucho más agresiva. Y debemos determinar cuál va a ser ese modelo tanto para nosotros como para la contraparte poder desarrollar. Y por último, se llaman rutas del escape, que son básicamente las alternativas que tenemos cuando nosotros buscamos aquí en el contexto y en los riesgos los diferentes escenarios en los que nosotros vamos a negociar. Entonces, si vemos, la estrategia tiene unos pasos, ¿sí? Pero si ven la relación o la interrelación que tenemos entre los pasos, todos los pasos se conectan. Entonces, tenemos el primer paso, que es el contexto, nos va a mostrar los intereses, pero también tenemos que revisar la estrategia, cuáles son esos intereses. Posteriormente pasamos a los riesgos y los riesgos van a tener que estar relacionados con lo que van a lograr las contrapartes, o sea, sus intereses, pero pasamos de este contexto, que es el primer punto, también pasamos al cuarto, porque con este contexto yo voy a saber cuál va a ser mi poder de negociación con proveedores y clientes. Y luego todos concluimos en el quinto punto, que son los modelos que también hacen, digamos que se dividen de esta estrategia para poder saber cuál va a ser nuestra dirección en la negociación. Y por último, pues el tercer punto de los riesgos y las alternativas también nos va a determinar cuál será nuestro modelo de negociación. Entonces, la negociación tiene un ciclo de vida, tiene 4 fases, perdón, y 11 pasos. La primera fase es la preparación. Tengo que conocer el contexto y tengo que conocer los actores. ¿Qué voy a revisar? El PESTEL. Primero, cuál es mi escenario internacional
Y de hecho no solo el PESTEL, sino que allí también nos sirve mucho el análisis DOFA porque voy a poder entender mis oportunidades y mis amenazas frente a ese escenario internacional y voy a poder determinar los intereses. Y esos intereses me van a permitir conocer quiénes son los actores que van a participar dentro de la negociación y cuál va a ser su jerarquía de poder. Lo veíamos en nuestros modelos de negociación que nos decían que debemos determinar, ejemplo, en algunas culturas, la jerarquía de negociación para poder llevar a buen término estas negociaciones. Y dentro de esa fase tenemos el paso número 3, que son los objetivos y los intereses. Cuando nosotros tenemos claro el escenario internacional, los actores y el poder, y los objetivos e intereses de la negociación, no la posición de los negociadores, sino los objetivos y los intereses, pues ya voy a tener un contexto y una preparación para esa negociación. Después de que nos preparamos, ya podemos empezar a hacer la parte estratégica, a pensarnos en qué modelos y mecánicas vamos a desarrollar la negociación. Entonces, vamos al siguiente paso, que es determinar cuál es el modelo de negociador después de haber integrado el paso 1, el paso 2, el paso 3, se integran en el paso 4 y el paso 5 es poder escoger cuál modelo quiero. Luego pasamos a la zona de BATNA. Recuerden que la zona de BATNA da el inicio y el final de nuestro proceso de negociación, pasando por la SOPA. Pero en el BATNA yo tengo que decidir cómo va a ir mi contraparte, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita mi contraparte? ¿Cuáles son sus intereses? Formo la estrategia, paso por la zona SOPA, que es ya hacer, digamos que todo el paso de la negociación se desarrolla, ponemos sobre la mesa los intereses, los temas, todo lo que vamos a discutir. Volvemos a la zona BATNA ya desde el punto de vista de los compradores o de nosotros los negociadores y ahí ya podemos pasar a nuestra fase número 3 que la denominamos la fase de la táctica y es cómo nos comunicamos y qué concesiones hacemos. Entonces vamos a determinar a partir del escenario, cuál es nuestra posición y luego cómo la vamos a comunicar, que es el paso número 8, cuál es la estrategia de comunicación. Vamos a negociar virtualmente, vamos a ir hasta el punto de donde está nuestro negociador o nuestro negociador va a venir a nuestro punto, lo vamos a hacer de una manera grupal, de una manera individual, cómo realmente nosotros vamos a comunicar los intereses que tenemos para esa negociación. Luego pasamos al intercambio de concesiones y es ponernos de acuerdo con nuestra contraparte en el paso número 9 y qué es a lo que vamos a llegar. Debemos generar un acuerdo para que todas esas conjeturas o todas esas filosofías que hemos generado dentro de la negociación, todas esas conversaciones, pues se concreten y podamos hacer concesiones en qué nos vamos a poner de acuerdo. Y luego pasamos a la fase de cierre, ¿cierto? Que es generar el acuerdo y la evolución y diría yo también la evaluación de a lo que hemos llegado conjuntamente entre las partes. Debemos hacer un plan de cierre. El plan de cierre es muy importante que cuente con elementos de tiempo, de cronograma, de responsabilidades, de recursos que tenemos las dos partes para poder hacer la negociación. Y el paso número 11 es el seguimiento al posacuerdo y es, hoy nos sentamos en la mesa y quedamos en que íbamos a hacer una facturación a 30 días y el pedido se iba a entregar en 8 días. Entonces tenemos que seguir haciendo el seguimiento. En 8 días si entregamos, en 30 días si hubo el pago, se hizo la exportación, tenemos algunas devoluciones, tenemos control de calidad. Debemos generar ese seguimiento porque recuerden que nosotros negociamos a largo plazo. Nosotros debemos generar estrategias, proyecciones, prospectivas a largo plazo. Debemos entonces en la fase 1
como ustedes pueden ver acá, que es la fase de preparación, mapear la topografía del escenario internacional. Entonces vamos a buscar cuáles son las normas, cuáles son los tratados, cuáles son los aranceles, el Incoterm, los requisitos técnicos, entre ellos el INVIMA, el ICA, bueno, todos los permisos, licencias, requisitos que nos pidan tanto de nuestra parte como negociadores como la contraparte. Pero estos son variables externas, ¿cierto? Es de gran cumplimiento que no lo pone sobre la mesa la contraparte, sino que es el contexto, la parte legal de su país, la parte tributaria de su país. Entonces, pues esto hace que sea más de contexto. La parte económica, debemos revisar todas las variables macroeconómicas, el tipo de cambio, la inflación, los costos logísticos, los precios internacionales, que hacen que eso nos puedan determinar las líneas por donde nosotros vamos a negociar o los tiempos en que nosotros vayamos a negociar. En cuanto a la parte cultural, pues debemos revisar el idioma, los estilos de comunicación, el manejo de tiempo y los protocolos de negociación de cada uno de los países, de cada una de las empresas, para que esto pues nos pueda permitir generar, digamos que unas tasas de éxito mucho más altas. Si yo comprendo quién está sentado al frente mío y comprendo su forma de ver el negocio, comprendo la forma de negociar, pues va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo. Y en cuanto a la parte política, pues revisar la estabilidad, el riesgo regulatorio y la seguridad jurídica para ambas partes. Ejemplo, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? ¿O qué pasa si tenemos un conflicto? ¿Quién puede ser ese tercero para dirimir? ¿Quién nos va a acompañar en la resolución de los conflictos que puedan presentarse dentro de una negociación? Entonces, ejemplo, se puede llegar a la concesión de decir que si hay un conflicto en la negociación y no se ponen de acuerdo a los mandos medios, pueden intervenir los mandos altos para que ellos tomen decisiones, porque son los ordenadores del pago, son los que tienen los recursos, son los que generan como la línea experta de cómo se debe generar esa negociación. Entonces, allí debemos tener en cuenta que si cumplimos a cabalidad con la parte legal, cultural y económica, la parte política va a estar determinada por esas reglas de juego que nosotros vamos a poner. En la fase 2, que es identificar y decodificar los poderes de las personas que se encuentran negociando, entonces vamos a determinar o a diagnosticar quién negocia. Recuerden que cuando veíamos cultura, hablábamos que de pronto en un país árabe, ¿cierto? Un musulmán, en muchas de esas culturas, de esos países que practican esa cultura, no está bien visto que negocie una mujer o no está bien visto que negocie un zurdo. Entonces es importante tener en cuenta quiénes son, quién persona va a negociar. ¿Qué debemos responder allí? Debemos responder quién está realmente sentado en la mesa de negociación, el CEO, el coordinador, el gerente de compras internacionales, el financiero. Yo debo tener claro cuál es el perfil de la persona con la que yo voy a negociar. ¿Qué poder de decisión tiene? Entonces, es el que ordena el gasto, es el que genera los contratos, es el que determina si se firma o no se firma un contrato. ¿Qué poder de decisión tiene la persona con la que yo voy a negociar para así mismo poder encaminar cuáles son esas acciones que vamos a hacer de negociación de un lado a otro? ¿Qué intereses ocultos condicionan la postura? Muchas variables macroeconómicas y muchas variables internas de la empresa, microeconómicas, pues nos van a dar una idea de cómo puede ser la negociación. ¿Por qué se llaman intereses ocultos? Porque son cosas que a veces no tenemos en cuenta dentro de la negociación. Entonces, la estimación de precios, la estimación de la demanda, la capacidad operativa que tiene una empresa, la capacidad de pago que tiene una empresa, son intereses no ocultos porque se estén escondiendo, sino ocultos porque la contraparte no las conoce. Habíamos visto el iceberg que lo empezamos a aplicar nosotros en la fase 3 cuando debemos
determinar cuál es nuestra posición o nuestro interés, entendiendo que en la negociación lo que predomina es el interés y debemos determinar qué es lo que la otra parte quiere, ¿cierto? Según nuestro modelo de negociación, si eso es viable, generarlo dentro de la negociación, desarrollarlo, o si por el contrario estamos muy lejos de los objetivos que nosotros nos hemos trazado para esa negociación. Y debajo del iceberg, pues lo que buscamos nosotros es reducir, los costos operativos, proteger la margen y la renta, de la rentabilidad y poder mitigar todos los riesgos dentro de la cadena de suministros para que esto no nos vayan a generar más gastos, más costos o que esos riesgos que nosotros tenemos allí, digamos que puedan ser mitigados y a nuestro favor. Entonces, debajo del iceberg se mide el interés. ¿Cuál interés? Lo que necesita mi contraparte y lo que yo puedo ofrecer. Hay veces son motivaciones financieras, hay veces son económicas frente al precio, hay veces son operativas, cuánto es nuestra capacidad de producción, porque puede estar todo muy bien, pero si no tengo la capacidad de producir, mi negociación puede pararse. ¿Y cuáles son los intereses de poder generar un acuerdo de negocio? Esto hace que podamos transitar de la zona BATNA a la zona eh, SOPA, perdón, y poder allí obtener el objetivo o el éxito del objetivo de nuestras negociaciones. Para el paso 4 y para el paso 5 seguimos en la fase número 2 y allí yo les decía que es súper importante empezar a hacer una matriz diagnóstica a partir de las metodologías que hemos visto y a partir de los modelos. Entonces, cuando nosotros hablamos, ejemplo, de la negociación distributiva, ¿cierto? Estamos hablando que es cuando es una negociación agresiva, es cuando es una negociación a corto plazo, estamos en un modelo de negociación competitivo, quién gana, quién pierde. Los límites son claros, los controles de las concesiones sabemos que tienen una pared o un techo, por decirlo de alguna manera, y solamente se debaten argumentos técnicos para poder determinar quién dentro de la negociación gana o pierde. Tenemos en la negociación integrativa, que es el win-to-win, el que todos ganamos, son negociaciones a largo plazo porque construimos relaciones de confianza, desarrollamos nuestras relaciones de recompra, ¿cierto? No va a ser un cliente para nosotros una vez, sino que va a ser un cliente para largo plazo. Y el modelo que se debe utilizar allí es el modelo Harvard, el win-to-win. Un segundo, por favor. El win-to-win y es que no tenemos en cuenta las personas ni su postura, sino que solo tenemos en cuenta los intereses del negocio, de la negociación de ese momento. Ahora, habrán puntos en los que yo haré un tipo de negociación distributiva y habrán puntos en donde yo haré un tipo de negociación integrativa. Cuando esto pasa, se denomina que es un tipo de negociación mixto, ¿cierto? Entonces, el recurso no es solamente económico o no es solamente generar relaciones a largo plazo, sino que esto puede variar, ¿cierto? Y se puede establecer entre las dos partes que van dentro de esa negociación. Entonces allí sumamos el modelo competitivo con el modelo de Herbert y esto, digamos que técnicamente se habla de firmeza y flexibilidad, que tanto debo ser flexible para poder lograr el acuerdo que estoy negociando. Un tipo de negociación intercultural y es que debo tener en cuenta algo muy intangible como la cultura que les gusta, cómo se debe negociar, en qué día se puede negociar, en qué horario se puede negociar. Debemos generar una flexibilidad grande
Pero esa flexibilidad pues también nos va a permitir generar una adaptación a la cultura, que ya hemos hablado de eso, de la otra persona, de la otra empresa, digamos que del actor que tenemos al frente. Debemos respetar los protocolos, los valores, la forma de la empresa. No es que mi empresa sea así, entonces yo espero que en su empresa también. No, debemos entender que cada empresa es un mundo aparte. En la parte intercultural, perdón, multilateral, entonces sabemos que es algo independiente, sabemos que podemos aplicar el modelo de teoría de juegos, que es saber desde un rol cómo se asumirían los retos de cada una de las negociaciones. Y allí, pues la postura táctica que debemos implementar es tratar de cooperar, de generar algunas condiciones que sean aceptadas por la contraparte o empezar a hacer alianzas estratégicas para poder lograr nuestros objetivos. Luego pasamos a las zonas. Ustedes saben que la zona PATNA es parte de esa planeación y de conocer las variables internas y externas. Y es cuál es la posición pues de una de las partes. Entonces, lo que hacemos es ofrecer un mínimo, ¿cierto? Y a partir de ese mínimo poder empezar a negociar. Cuando ya tenemos ese mínimo establecido, sabemos el alcance y sabemos hasta dónde llegar. Eso se denomina la SOPA, la zona de posibles acuerdos, y es el valor mínimo en el que yo estoy dispuesto a hacer el negocio y el valor máximo al que yo puedo llegar a hacer el negocio. Luego tenemos el escenario ideal. Este escenario ideal es poder determinar si hay, o sea, el tiempo. Determinar si hay confianza, determinar si vamos a necesitar los productos de manera recurrente, vamos a negociar allí el precio, vamos a negociar los acuerdos internacionales. Bueno, y luego viene nuevamente la zona BADNA, que es revisar que todo lo que nosotros negociamos aquí dentro de este cuadrito, pues se cumplan a cabalidad. Recuerden que tenemos una herramienta, que es la herramienta del seguimiento, y esto nos va a permitir saber en cualquier momento cómo estamos, cómo vamos, cómo se genera la negociación. Y ya en la fase 3, para el paso 8, entonces debemos empezar a compilar tanto la comunicación como la operación. Para que una operación salga bien, debemos comunicar unas instrucciones de manera correcta. Entonces podemos hacer una comunicación directa, como lo podemos ver en nuestro primer cuadrante. Entonces, decimos las cosas tal cual como van a suceder. Vamos a bajar el precio y por tanto vamos a bajar la calidad de algunos de los productos que tenemos en el mercado, o vamos a bajar el precio si usted me compra más cantidades. Tenemos la comunicación indirecta. Es una comunicación que se utiliza en Asia, ¿cierto? Donde hablamos de Japón, China, países árabes, y es indirecta porque evitamos la confrontación. ¿Por qué se evita esa confrontación? Puede ser por las diferencias en culturas, porque no sabemos cómo pueden tomar alguna palabra, algún gesto. Entonces, tratamos primero de generar un espacio de confiabilidad para conocer al otro y ahí sí empezar una negociación comercial como tal. Para eso debemos determinar cuáles son los tipos de negociación que nosotros vamos a escoger. Como tercero, tenemos el modelo de comunicación técnica. Este modelo de negociación técnica se basa en las métricas, en la evaluación, en las encuestas que nosotros hagamos dentro de esa negociación para poder conocer hasta cuál va a ser nuestro alcance de esa negociación. Ejemplo de ello, el B2B. El modelo de B2B permite hacer como ese balance entre el comprador y el vendedor.
Y por último, tenemos la comunicación racional, ¿cierto? Y es que ya somos clientes de confianza y eso nos va a permitir que podamos hacer relaciones, convenios, bueno, digamos que todo lo que está allí presente para formar negociaciones a largo plazo. Y por último, tenemos la comunicación relacional y esta comunicación relacional, pues lo que hace es que, como lo dice su nombre, relaciona todas las técnicas o todos los modelos de negociación para poderlos colocar sobre la mesa. Entonces, digamos que las vertientes de esta comunicación serán desde la parte humana, serán desde la recompra, no tan agresiva ni intrusiva. En la fase 4, que ya es el paso 10, empezamos a hacer la arquitectura del cierre. El cierre es la formalización del acuerdo. Entonces, no fuimos a una cena y nos pusimos de acuerdo, pero firmaron algún documento, no, pero firmaron alguna minuta, no. Entonces, hasta que eso no pase, hasta que no tengamos un soporte de la negociación, pues no podemos pasar al paso número 10 de la fase 4. Entonces, cuando hacemos formalmente ese cierre, ¿cierto? Puede generarse o puede darse bajo 6 pilares. El primero es que yo voy a ir a negociar y puedo cerrar si encuentro una condición exacta entre el precio y la moneda. Entonces, si yo hago un, si voy a hacer un pago de una factura y hago una negociación de la tasa de cambio, pues entonces voy a poder generar, digamos que un precio exacto al que me van a cobrar, no va a depender de la variación de la tasa de cambio. Dos, las cantidades y volúmenes, acabamos de verlo. Algunas de las condiciones que nos pueden poner nuestros proveedores en el momento de la negociación es cuántas unidades usted me va a comprar para poder determinar si tiene algún descuento. Ejemplo, cuando hacemos economías a escala. En el tercer punto, tenemos que revisar los tiempos y las logísticas, cuándo me entregan la materia prima, cuánto me demoro produciendo, cuánto me demoro en hacer la distribución. ¿Por qué? Porque hemos visto que debemos ofrecer una cadena de valor, ¿cierto? Y al final, esa promesa de valor que nosotros tenemos, ejemplo, hacemos entregas en un día, hacemos entregas en 2 días, pues tengo que hablarlo muy bien con mi aliado o con mi proveedor del transporte, ejemplo, para que pueda cumplir con esos objetivos que se han trabajado, que se han tratado, que se han designado desde el primer momento. En la 4, pues ya vamos a hablar de responsabilidades. Ya sabemos, ejemplo, los 5 terms, a cuál es mi responsabilidad de entregar la mercancía, de recibir el pago, los documentos que debo tener, la licencia, requisitos que debo sacar. En cuanto a las garantías, pues tenemos allí un mundo de seguros en donde nos van a determinar qué tipo de seguro que necesitamos, qué garantías le vamos a ofrecer al importador o al exportador, cuáles son los términos de negociación y esto pues nos va a ayudar a hacer un compliance, un complemento sobre lo que estamos arriesgando versus a lo que nos estamos protegiendo. En el número 6, entonces, es importante que cuando ya se esté estableciendo, estructurando, materializando el acuerdo, podamos determinar algunas cláusulas de incumplimiento al no ser claras, ¿cierto? Entonces, siempre debemos redactarlo de una manera que nos permita ser claros. Claro que aquí veo, mm, sí. Em, ¿Cuáles van a ser esas penalidades que vamos a tener si alguna de las dos partes pueden incumplir los acuerdos? Y por último, tenemos quién va a resolver nuestras controversias, que era parte de lo que veíamos en las primeras diapositivas, y es si alguna de las partes no cumple con algo, con las cláusulas de incumplimiento, ejemplo, ¿quién va a hacer que eso que decidimos se haga realidad? Ejemplo, una multa, una sanción, o poder solicitar la garantía de mi producto.
¿Quién lo hace? Lo puede hacer la Cámara de Comercio Internacional, lo pueden hacer las cámaras de comercio locales, lo puede hacer la Haya, la OCDE, la OMC, si estamos hablando de negociaciones entre países. Las cámaras de comercio se hacen cuando son las negociaciones entre privados. Entonces, la idea es que en este paso a paso usted logre establecer un acuerdo y esa sería como la finalidad de ese proceso. El último paso es la evolución y el seguimiento en posacuerdo. Es como cuando nosotros compramos un electrodoméstico, un computador, una nevera, una lavadora, no sé, y sabemos que si en un año le llega a pasar algo, pues podemos ir a reclamar la garantía. Eso es un seguimiento posacuerdo. O en los carros, ejemplo que dice la revisión que le hacen a los 5.000 kilómetros. Eso es una relación que se establece entre el cliente y el vendedor en donde se propende para que puedan tener una relación a largo plazo. Y es allí donde ya se concreta el acuerdo con todas las aristas de la negociación, con lo que se pusieron de acuerdo, con lo que digamos que está en cuanto al incumplimiento para que sean unas normas claras y así poderlas seguir. Cuando nosotros hablamos desde la parte operativa, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cuánto me demoro en entregar, de cuál va a ser el control de calidad, cuál es el producto que usted espera. Ejemplo, si estamos hablando de alimentos que puedan ser bienes orgánicos, ejemplo. Entonces allí es donde empezamos a generar todo ese cumplimiento que nosotros hemos expresado, que nosotros hemos prometido con las promesas de valor de un producto. Tenemos la parte financiera. En la parte financiera, entonces empezamos a hacer la verificación de hitos, que es simplemente poder reemplazar un dato en un modelo y que nos va a permitir saber si la proyección y la perspectiva que nosotros hicimos, pues vamos por buen camino, si nos toca hacer de pronto algún ajuste, alguna reingeniería o si tenemos que cambiar la estrategia como tal. Luego viene la relacional y es cómo podemos negociar entre las dos partes de una manera satisfactoria con unos modelos de comunicación como los que acabamos de ver, cómo los podemos aplicar y esta parte relacional pues ya hace que nos conozcamos con nuestra contraparte, no solamente mandar muestras comerciales o mostrar las fotos y videos en una red, sino que vamos a lograr que a partir de esa comunicación que nosotros les generamos a ellos, pues se puede hacer la satisfacción de las partes y la fluidez de la comunicación. Y por último, tenemos la parte adaptativa y es que con todo esto que nosotros hemos decidido internamente con la contraparte, pues podemos hacer algunos ajustes contractuales dependiendo del escenario que se esté presentando. Ejemplo, ahora en Bogotá o en Colombia viene la época del niño y allí sabemos que vamos a tener como algunas sequías. Entonces, posiblemente si estoy negociando alguna cosecha y voy a tener sequía, pues ya reconozco uno de mis riesgos y ya entonces puedo tomar decisiones. Ejemplo, la cosecha no la entrego en junio y julio, sino que la cosecha se entrega en agosto. Entonces allí vamos a poder adaptarnos, como lo dice, a cada uno de los escenarios que se pueden generar dentro, ya no dentro de la negociación, sino en el desarrollo de la negociación. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar un acuerdo internacional, bueno, nacional también, pero sobre todo internacional, pues debemos tener en cuenta las 4 fases de la negociación y los 11 pasos que tenemos alrededor de ellas. En la primera fase, que es preparación, pues vamos a tener un escenario de altísima exigencia porque estamos innovando. Y en el momento en que nosotros estamos innovando, pues podemos hacer una gestión de negociación, bajando y optimizando los recursos, en este caso de la logística, que es uno de los rubros que siempre tiene mayor preponderancia en los presupuestos y en las negociaciones. La segunda fase, que es la estrategia, pues tiene un tipo de negociación integrativa
que nos lleva al modelo Harvard y se trabaja dentro de la unidad de la sopa. Y qué ejemplo podemos estar definiendo lo que son los rangos de precios, lo que son el número o cantidades de materia prima que se van a adquirir. En la fase número 3, entonces estábamos hablando de una comunicación directa, técnica y basada en datos. Esto es una sesión muy técnica, ¿cierto? Porque dependo de la curva de crecimiento de mi producto, depende de la curva de crecimiento de desarrollo económico del país en donde yo voy a estar. Bueno, digamos que me genera un contexto en donde yo puedo generar una comunicación o al final puedo generar el acuerdo, si así se me lo permite, dentro de ese tipo de negociaciones. Y por último, pues ya tenemos el cierre. El cierre, entonces, siempre se va a entregar un documento. En este caso puede ser un contrato o puede ser el documento de transporte o puede ser el documento del seguro internacional que se compre para una mercancía. Puede ser la declaración de IMPO o Expo, la declaración de Andina de Valor, la tabla o la lista eh, que que se tienen de cada uno de los intereses de las partes. Entonces allí en el cierre vamos a poder encontrar las cláusulas que se han determinado de incumplimiento, quiénes van a ser los que van a dirimir los conflictos y cómo vamos a hacer ese seguimiento. Por eso aquí al final encontramos auditorías trimestrales. Es el cómo nosotros podemos llegar a un buen fin para poder generar, estructurar una estrategia. Entonces aquí les traigo una frase, ¿cierto? Que les puede ayudar en el momento en el que ustedes estén generando la estrategia. Y es que una buena estrategia internacional no se improvisa, se construye con información precisa, preparación exhaustiva, adaptación cultural y una visión a largo plazo. Recuerden que si ustedes quieren proyectar estas estrategias a largo plazo, crear ese ambiente de confianza, pues pueden generarlo para esas negociaciones que van a determinar después a largo plazo y cómo les van a ir haciendo el seguimiento. Entonces, espero que estos tips les sirvan para quienes están ya haciendo su estrategia, la están estructurando. No sé si tengan preguntas, Valentina, que estás aquí. Hola, profe. Sí, tengo una Hola, consulta sobre la dime. actividad. En la descripción de la actividad dice que eh, hay que materializar un escenario real de negociación y hacer una simulación de negociación internacional y que para esto nos invita a revisar el caso dado. ¿A qué se refiere cuando dice el caso dado? El caso que ustedes han puesto para hacer el trabajo. Ah, ok. El caso, ustedes vienen trabajando uno, ¿verdad? Sí, o sea, tiene que ser el mismo caso de la actividad anterior. No tiene que ser, no tiene que ser. Pero pues sería bueno porque ya vienen como con una historia, ya tienen información, ya, digamos que ya han recopilado y han hecho estrategias y han hecho, digamos que han planteado un caso. Ahora, si tú consideras que lo quieres cambiar, pues no hay problema. Ok, muchas gracias. Y otra consulta, ¿usted aún no ha calificado las actividades o solo es a mí que aún? Algunas no, porque las he venido calificando según el orden de llegada. Entonces, voy por fechas para irlas decantando desde los primeros que entregan hasta los últimos. Entonces, debes estar pendiente. Igual yo ahí en la plataforma les tengo
activado el notificar a estudiantes. Cada vez que yo califico uno, les llega a ustedes un correo, a su correo y a la plataforma. Ok, muchas gracias. Bueno, Valentina, me alegra mucho que hayas podido conectarte. Cualquier cosa estoy pendiente en la plataforma, en el foro de acompañamiento docente, ve permanente. Y nada, que están pendientes de cuando les califique. Bueno, entonces espero que tengas una feliz tarde, Valentina. Bye.